Hola treborianos, bendiciones y bienvenidos a mi canal. ¿Tienes un teléfono que no tiene muchas especificaciones o no tiene muy buena GPU? ¿Quieres jugar juegos interesantísimos como los de PlayStation portátil? Bueno, si es de la ocasión te traigo el PSP Gold, el mejor emulador de PlayStation portátil para Android. Un emulador que también corre juegos que también salieron en la PlayStation 2. Así que si quieres disfrutar y conocer las configuraciones de mi teléfono Snapdragon 855, no te separes del asiento, que esto es Aprende con Trevor. Como te mencioné en la intro de este video, el día de hoy te presento el PSP Gold, el mejor emulador de PlayStation portátil para Android. Este emulador lo he probado por mucho tiempo y ha sido espectacular, con celulares mucho más viejos. Estoy hablando desde el 2016, 17 y 18, pero este teléfono que tengo ahorita mismo, que se está quedando desfasado, es del 2019. Así que si tienes un teléfono que es de estos años, es una oportunidad ideal para que tú pruebes este emulador de PlayStation portátil. Un emulador que te da la oportunidad de probar un catálogo inmenso de lo que fue esta magnífica consola portátil de PlayStation, la PlayStation portátil. Este es el PSP Gold, el mejor emulador de esta consola para Android. Así que el día de hoy te lo voy a mostrar en el canal si no conocías esta aplicación, y la interfaz que puedes observar en un momento es esta que puedes observar aquí. El enlace de este espectacular emulador te lo voy a dejar en la barra de comentarios. Vete a mi primer comentario que haga, corre y descarga la página oficial, el PSP Gold. Estamos corriendo la versión 1.12.3, la versión Gold, y aquí tenemos diferentes videojuegos, como podemos observar el Need for Speed Most Wanted, tenemos el Dragon Ball Budokai, Shin Budokai 2, y tenemos el Grand Theft Auto Chinatown World, y vamos a probarlo en este emulador para ver qué tal. Este emulador viene de fábrica configurado para que sea compatible con dispositivos inalámbricos como este GameSeer X2 2021-2020. Si cuentas con algún control telescópico como este, en este caso de la marca iPega, puedes ensamblarlo. Esto es la salida OTG que tiene tipo C aquí, y automáticamente el emulador te lo reconocerá. Por esta parte esto es un emulador magnífico. Así que si nos vamos a ajustes, yo aquí tengo, verdad, la configuración de mi Snapdragon 855. Tengo una GPU Adreno en este caso, y podemos observar aquí que tengo el motor gráfico en Vulkan, aquí el modo de dibujado por Buffer, simulador efecto blur transfer lo tengo en un ganchito, el saltar por cuadros, pues aquí en esta parte yo tengo que no, vamos a ver aquí. ¿Qué otra configuración interesante? Shader de postprocesado, pues no tengo que no tampoco. Ignorar el área tampoco. En donde dice resolución de renderizado tengo PlayStation portátil X2 en esta parte de aquí, si tengo esa configuración. Resolución de pantalla, vamos a colocar aquí la nativa del dispositivo. Aquí no tengo ninguna configuración especial en realidad. Caché de vértices, nada por aquí. Calidad de curvas, nivel de escalado, aquí sí coloquen. Si cuentas con un Snapdragon 855, 845, 835, pudiesen probar con X2. Yo lo tengo en X2. Y tipo de escalado pues lo tenemos en XBRZ. Shader texturizado también tenemos aquí el 4XBRZ también, y lo que es el filtrado anisotrópico X16. También aquí lo que es activar calibración VR no tengo nada. Efectos de baja resolución no tengo nada por aquí tampoco. En este sentido vamos a ver aquí qué más tenemos. Mostrar estadísticas de depuración, nada por aquí. Los controles, pues aquí pues no tengo nada en especial. Aquí se pueden asignar los botones como ustedes quieran, pero yo lo tengo por defecto y te reconoce automáticamente todos los botones de tu control telescópico, giroscópico, lo que tú desees.
En herramientas, pues aquí puedes observar en la parte donde dice información del sistema, puedes irte aquí y en esta parte pues te mostrará las características de tu teléfono, en este caso el modelo de mi teléfono, que es un Xiaomi Mi 9 del 2019, la versión del sistema 30, CFEUs, ARM, y aquí nos muestra nuestra GPU que estamos montando en nuestra placa madre, en este caso con el API 3D Vulkan Adreno 640. Señores, yo he utilizado, quería mostrarles aquí antes de comenzar lo que es el videojuego o los videojuegos que tengo. Quiero mostrarles una parte aquí que no les mostré, el editor de pantalla. Exactamente, aquí yo lo tengo, verdad, en estirar, ya que ustedes pueden tener varias opciones, como por ejemplo aquí estirar, pantalla parcial, autoescalada. La pantalla parcial les deja dos espacios a cada lado, de derecha e izquierda. Autoescalado, escalado manual, yo lo tengo en estirar, en donde la pantalla totalmente se estrecha, sería como la opción de estrecho en lo que es el ARS X2, que tenemos la opción de tener la pantalla estrecha. En este caso sería estirar completamente. Esas serían las configuraciones que tendría yo para la que es la configuración de esta versión de PSP Gold, o la versión 1.12.3. Vamos a pasar con los videojuegos. El Dragon Ball Shin Budokai 2 va corriendo a 2x de resolución. Esto va muy bien, estamos a unos 60 FPS, como ustedes pueden observar allí en la configuración. Esto se ve muy bonito, la verdad. Yo la verdad no tengo quejas con este videojuego, pues se ve casi a 60 frames por segundo, mucho mejor que en lo que es la misma consola original. La verdad que no tengo que decirles, la verdad que me están dando una paliza. Sin embargo, ustedes pueden observar que esto va a unos 60 frames por segundo sin bajones, señores. Esto es increíble, increíble de verdad, cómo se ejecuta este videojuego, y esto puede ser procesado en teléfonos ya con características menos potentes. No necesitas un procesador de última generación para poder correr este videojuego, así que ya lo sabes, si tienes un Snapdragon 855 estás sobrado con la configuración para este Dragon Ball Shin Budokai de PlayStation portátil en este emulador. Pasamos al siguiente juego. En el tema del Need for Speed Most Wanted, pues el videojuego se ve muy bonito. Ustedes pueden observar aquí cómo se ve este videojuego. La verdad que se ve a unos 30 FPS. Soy pésimo conductor. Desde que lo probé hace mucho tiempo, pues este videojuego se ve muy bien. Lo que sí tuve que configurar distinto al Dragon Ball Shin Budokai 2 fue el tema de lo que es el escalado, la resolución de el videojuego. En el primer videojuego teníamos 2x, se veía súper bonito, y en este videojuego pues tenemos en nativo, o sea sin ninguna configuración, pues me iba un poco más lento en este GPU Adreno 640, pero ustedes mismos lo están viendo con sus propios ojos. Este videojuego se ve muy bonito, un videojuego de la PlayStation portátil en su momento. Pueden ustedes observar, vamos a 31 frames por segundo y esto está súper fluido. Los efectos los efectos de reflejos del vehículo, todo en específico, esto se ve muy bonito, y pues los exhorto pues a que prueben en su teléfono. Si tienen una GPU más potente que la mía, que es una 640, tienes una 650, una 660, pues esto se debe ver espectacular, y con las resoluciones máximas se debe ver mucho mejor que en lo que era la consola original. Así que esto por la parte de lo que es el Need for Speed Most Wanted para la PlayStation portátil en este emulador del PSP Gold. Y para finalizar este tutorial del PSP Gold, tenemos aquí el Grand Theft Auto Chinatown Ward, un juego que originalmente jugué por primera vez con un hermano en la Nintendo DS.
en doble pantalla, pero que también la mejor versión salió en lo que era la PlayStation portátil. Vamos corriendo esto a unos 30 FPS, como pueden observar aquí en esta última versión del emulador. Y pues este juego es muy interesante, pues puesto que nos coloca un Grand Theft Auto pues en esta versión bien diminuta, como si fuéramos unas miniaturas, como si fuéramos como especie de unos muñequitos, como si fuéramos unas maquetas. Es interesantísimo esto. Y pues comienza que aquí tenemos que pues romper los vidrios del vehículo. Vamos a ver, aquí tenemos que romper el vehículo, el vidrio del vehículo, y aquí pues estamos a unos 30 FPS. Esto se ve muy genial, señores, así que tienen una infinidad de videojuegos que probar en este pues emulador de la PlayStation portátil, un emulador que pues era súper genial, esta consola súper genial en esa época, la verdad. Y pues aquí podemos observar que podemos ir trasteando lo que es el vehículo. Estamos a 30 FPS y miren ustedes cómo se ve esta belleza. Miren ustedes cómo se ve esta belleza. 30 FPS, señores. Esto está corriendo muy bonito. Vamos a ver por acá los sombreados. Vamos a 30 FPS. Esto me están correteando, la verdad. Este es el Grand Theft Auto Chinatown Ward, un juego de Grand Theft Auto, pero que parecía una maqueta. Era lo interesante y lo bonito de este videojuego. Estamos a unos 30 FPS y pues quería traerles este emulador que bastantes horas me ha dado y tenía años utilizándolo, pero que ha ido mejorando poco a poco en el mundo de la emulación para Android. Así que si te gustó el video, regálame un like. Comenta positivamente, suscríbete al canal, que es totalmente gratis. Si te gusta el mundo de la emulación de todas las consolas en Android, pues yo estaré subiendo este tipo de material y uno que otro unboxing por allí. Así que suscríbete, dame un like y nos vemos hasta la próxima. Yo soy Trevor y esto es Aprende con Trevor. Hasta la próxima.